Hola amigos, tenemos acá a Cristian Leiva, nuestro invitado de hoy. Él es maestro Reiki de Chile, un gran amigo mío con el que compartió muchas experiencias energéticas paranormales y hoy día vamos a tener una conversación bastante interesante. Bueno, nosotros, Cristian, ¿hace cuándo nos conocimos? Nosotros, ¿qué año más o menos? En el 2000, 2008, 2008, en el ojalá año por ahí. 2008. Empezamos a estudiar matemáticas juntos y empezamos a tener hartas cosas en comunes con respecto al pensamiento metafísico. Así que Cristian también se estaba cuestionando mucho el sistema, de que todo esto era, no sé, de que había algo más. Empecé a contar muchas cosas, se mostró muy interesado y avanzó muy rápido. Es decir, ahora Cristian es maestro Reiki y también ha tenido muchas experiencias, muchísimas cosas le han pasado. Cristian, cuéntanos, por favor, ¿qué te ha pasado? Hola, hola. Sí, bueno, desde esos tiempos en realidad fue un poco antes que empecé un poco la búsqueda, ya cuando nos conocimos con Patricio, bueno, en el 2008, ya fue solamente un encontrar a alguien en común con el cual poder seguir avanzando, compartir experiencias, y era necesario porque finalmente si uno tiene la inquietud de que hay algo más, empieza a buscar por su cuenta y no tienes con quién compartirlo, al final vas viendo que eres tú el que va en otra dirección y que los demás no te entienden un poco. Y con Patricio finalmente, bueno, yo creo que él también encontró también en mí un apoyo en eso, que entre los dos fuimos compartiendo, fuimos investigando más, fuimos teniendo experiencias cada uno por su cuenta y las compartíamos a veces en común. Entonces los temas son súper extensos, hay de todo, está todo el tema espiritual, ¿cierto? Que finalmente nos vamos dando cuenta de que estamos recordando algo que quisimos vivir. Claro, nosotros tenemos el libre albedrío en el cual podemos ir decidiendo todo lo que vamos a hacer, o sea, tomar decisiones finalmente. Sí. Tenemos la libertad de ir haciendo nuestro camino y también está el otro concepto de que nosotros sabíamos que íbamos a vivir acá y nos vamos ciñendo un poco a eso o nos vamos planteando señales que nosotros ya teníamos convenidas y cuando vemos esas señales, escuchamos esas señales o vemos a alguna persona que sabíamos que íbamos a encontrar en el camino, finalmente reconocemos eso y despertamos un poco y, Eh, aquí es el eh, camino, y es algo inconsciente eso. O sea, decir, tú estás hablando desde el... O sea, hay una planificación en la vida, te estás refiriendo a de antes de nacer, es cierto, existe cierto plano, ciertos encuentros que se van a dar con ciertas personas y estás hablando de ese reconocimiento tal vez de ese plan que había. ¿A eso te refieres? Claro, pero sí, lo que estoy haciendo es como hablar un poco de eso, pero también una mezcla porque finalmente tenemos siempre una decisión. O sea, hay un tema Sí. filosófico bastante que, que choca, ¿cierto? En el cual muchos filósofos dicen, nosotros tenemos un marco pactado, ¿cierto? Sabemos lo que tenemos que hacer, en el fondo estamos siguiendo un patrón y dónde queda el libre albedrío. Pero, pero es una mezcla en realidad, también está el libre albedrío, sin embargo nosotros mismos nos vamos poniendo algunas de estas señales en el camino para irnos orientando porque queremos vivir ciertas cosas, porque son necesarias y nosotros acá en este plano terrenal, ¿cierto? Es muy fácil desequilibrarse, es muy fácil porque es un plano que está en desequilibrio. Se forma en base a la luz degradada, entonces como la luz se degrada hay menos conocimiento, menos claridad de las cosas, es fácil que nosotros acá nos desviemos del camino, entonces van a estar estas señales que nos van a ir guiando. Por qué estoy hablando de esto? Porque finalmente así comenzó esta búsqueda, así conocí a Patricio también, ¿cierto? Probablemente o muy seguramente es que sabíamos que nos íbamos a encontrar para ir caminando un poco juntos, ir avanzando juntos, irnos apoyando y ahí está la señal, o sea, estaban estas señales en donde nos encontramos y congeniamos súper bien. Eso. Gracias. Bueno, y también puedo decir que con Cristian, o sea, toda la gente con la que hablo, en general Cristian es uno de mis grandes amigos. Y también no niego, o sea, afirmo que aprendí mucho de él también, porque al tener paralelamente distintas experiencias y ir conversando todo, yo creo que fue bastante nutritivo y bastante
provechoso. O sea, nosotros yo creo que en aquel tiempo avanzamos a una velocidad bastante alta con respecto al conocimiento. Y reconozco también que Cristian empezó a leer otros libros, me empezó a explicar también cuál era la perspectiva de esos libros y cuál era la definición de lo que eran las dimensiones, por ejemplo. Tú te leíste el libro había un guía que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El libro de Set. Son 3 tomos, bueno, hay un poco más, pero son 3 libros que están pactados como habla Set, ¿cierto? Ese es el libro 1, ¿cierto? Y está Set 2 y Set 3. Tienen distintos nombres en inglés o en español, pero finalmente es como habla Set. Son 3 tomos. Okay, yo ese libro no lo leí, pero Cristian lo que hizo fue ayudarme a entender esa perspectiva que fue bastante interesante. Yo lo comencé a leer, pero me pareció bastante enredado. Igual yo estaba haciendo otras cosas, leyendo otros libros, porque leímos libros en paralelo y otros libros los fuimos leyendo así diferenciados y nos explicábamos acerca de eso. Tuvimos bastante... nuevamente, o sea, se requiere de lectura, de estudio también para entender toda esta dimensión, esta realidad y todo este mundo energético. A mí me fue pasando mucho de que cuando iba tomando un libro que me llamaba la atención o me recomendaban, se iban despertando, ¿cierto? Como las mismas capacidades que describía el autor del libro. Por ejemplo, mencionar otro que es Anatomía del Espíritu, que es de Caroline Myss, ¿cierto? Que igual es súper potente porque ella se autodenominó era una perceptiva, bueno, no recuerdo ahora el concepto exacto, pero sí ella percibía mucho a distancia. Se empezó a dar cuenta que tenía esa capacidad de que alguien le mencionaba el nombre de alguien y en una conversación común le contaba, oye, mi amigo tanto, X, ¿cierto? Que vive allá en la ciudad de allá, no quiero mencionar una ciudad en particular, tiene problemas, ¿cierto? Y de inmediato, mientras estaba esa conversación, ella visualizaba, ¿cierto? El cuerpo y la energía de la persona, al saber también la edad. Veía todo el mapa, veía un mapa de las enfermedades que tenía, los problemas, por qué tenía estos problemas. Entendía más allá de lo que era la conversación súper trivial probablemente que tenía y fue comprobando que esto aconteció más de una vez. Es decir, era una especie de visión remota. A ver, la pregunta es, según tu perspectiva, ¿de qué forma ella recibía esa información? Sí, ella solamente con tener en cuenta el nombre completo de la persona, el lugar donde estaba en el momento y la edad pedía. Recuerdo bien en el libro, pedía la edad. Entonces con esos 3 datos a ella le venía simplemente, claro, obviamente ella está súper abierta a leer las señales y le llegaba la información. Bueno, las informaciones normalmente llegan de varios tipos diferentes, o sea, de varias formas distintas. Muchas veces se visualiza a la persona, ¿cierto? Como delante de ti y vas viendo, no sé, manchas en algunas zonas del cuerpo que te van indicando que ahí hay problemas, o vas sintiendo que la persona tiene algún problema, no sé, por ejemplo estomacal, tiene problema estomacal porque tiene rabia, te llega la información, o también te puede llegar como un mensaje casi textual, donde esta persona tiene fibromialgia, tiene problemas en la vértebra número 2 porque se golpeó cuando era niña, y te llega la información y te fluye, y al final eso era lo que ella hacía. Y lo fue comprobando que esto se le iba dando. Fue tanto el tema de que empezó a hacerlo un poco más, hagámoslo un poco más serio y dedicar a comprobar que esto se cumplía. O sea, ella le entregaba la información y la persona que recibía la información, que conocía a la persona, podía, ¿cierto?, confirmar que era así, y además entregaba información que ni siquiera la misma persona que sufría la enfermedad o que tenía el problema conocía. Entonces, lo que ella también entregaba era una pauta de por qué se originó, o sea, el origen inicial de por qué el problema que ella tenía, o por qué tenía problemas de relaciones con, no sé, con pareja. Ella sabía, porque le llegaba la información,
y se las entregaba a las personas. Entonces la idea era corregir en el origen del problema. ¿Por qué tiene esta enfermedad? Porque probablemente tuvo algún trauma o algo que entendió mal de la realidad, y toda su visión y sus actitudes fueron defensivas en torno a un problema y se generaron bloqueos energéticos, emocionales, que llevaron a enfermedades, y en el fondo la persona podía hacer una corrección. Cristian, a ver, según tú, ¿cómo llega esa información? ¿Llega a través de los guías? ¿Llega a través de la del propio poder humano? ¿Qué fuerzas intervienen ahí para poder tener esa apertura, para poder hacer esos diagnósticos a distancia? Sí, el tema es bien variado y también depende mucho de la percepción de cada persona, porque intervienen estas cosas que tú has mencionado, pero depende de cómo la persona que está haciendo como de canal de entrega de la información lo va sintiendo, lo va entendiendo. Se dan en bastantes planos. Normalmente nosotros como seres humanos también somos parte del todo, o sea, basándonos en eso existe la primera ley universal, ¿cierto? Que el universo es mental, donde nosotros somos parte del universo, por lo tanto somos seres mentales, ¿cierto? Por eso está la telepatía, que probablemente muchos han experimentado, no abordando el tema de telepatía, sino que saben y sienten qué es lo que quiere hacer la otra persona, y adivinan que la persona necesita hacer algo, quiere hacer algo, o les va a decir algo. Ustedes lo adivinan porque lo captan de la mente, porque también somos parte de eso. Entonces, viene de esa parte, el mensaje lo captamos porque también leemos el plano mental, donde está el todo y toda la información, pero muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces también es porque la información nos ayuda a entregarnos acá. O sea, hay seres de luz o nuestros guías, ¿cierto? Puede ser muy variado, puede ser, no sé, algún familiar muerto de la persona que quiere entregarnos esa información porque le quiere ayudar, o puede ser el guía de esa persona o nuestro guía. Aquí el tema es súper variado. Sí, Somos variados los exactamente. humanos, y también los seres espirituales son de todas las índoles. Sí, o sea, yo opino, a ver, me ha recordado algo bastante importante. Claro, nosotros somos seres, en el fondo estamos conectados con una esencia superior, con algún ser superior. Entonces, de esta forma, claro, todo el universo es mental, así que nuestras mentes podrían estar conectadas con esa mente superior. Y de ahí nosotros podríamos estar recibiendo esa información. Ahora, lo otro, claramente, o sea, esa es una. Lo otro que me estás dando a entender, y estoy haciendo una combinación de lo que me estás diciendo con lo que yo sé, es que hay guías y entidades espirituales, por ejemplo, ángeles o guías espirituales que te ayudan a dar información. Es decir, pueden ser tus propios guías o pueden ser los guías de la otra persona que se están acercando a ti para dar ese diagnóstico. E inclusive podría ser gente que ya está desencarnado, gente muerta, o sea, espíritus de los muertos, quienes eventualmente podrían dar esa información. Ahora, según mi punto de vista, esto último es más difícil, ya que o sea, no es imposible, puede ser también, perfectamente. Pero hay que considerar de que los muertos o los muertitos, las personas desencarnadas, ellos vienen acá a la Tierra solamente en situaciones especiales, no vienen siempre. Sí, bueno, lo que tú estás diciendo es menos probable, pero a ver si abordamos el tema que yo estaba llevando. Muchas veces habían personas que estaban bastante mal en su vida, ¿cierto? O estaban enfermos o habían perdido el camino, medios depresivos, problemas en la vida, entonces desorientación en general, que finalmente esa es la razón de vivir, o sea, vivir para estar alineado, para llevar una buena vida, para ser feliz. Y la persona que está muy desviada del camino ya está perdida, entre comillas. A veces sí llegan estas personas que pueden ser algún familiar, porque como es la situación especial que tú mismo mencionabas, era muy necesario darle una guía en el fondo a la persona que los va a percibir mejor, que sería como el intuitivo, ¿cierto? Y entregar una información para que la persona pueda corregir un poco su vida o reencontrar el camino, que al final es vital eso. Eso se puede dar en esos casos, pero sí se da más en los otros niveles, donde sea un guía espiritual que no ha estado encarnado, o nuestro guía, o nuestra propia conexión con quien somos en verdad, o el yo superior que se menciona. Y
no sé si, o sea, comencé este tema en realidad para mencionar que mientras yo leía estos libros, del cual ya estamos abordando un poco uno, se me empezaba a desarrollar un poco esa capacidad. O sea, es importante mencionar que la lectura muchas veces lo que hace es solamente recordarnos o activarnos capacidades que tenemos probablemente todos los humanos, unos más que otros en ciertas capacidades, otros tienen otras un poco más desarrolladas. Y yo cuando leía este libro, por ejemplo, se me empezó a dar algo muy parecido, ¿cierto? Alguna amiga me preguntaba o me contaba sobre sus amigos y estaban un poco mal y me dijo el nombre de su amigo y le dije, ¿dónde está él? ¿En qué lugar vive? Ella me mencionó e inmediatamente me pasó algo muy parecido a eso, pues, o sea, empecé a sentir, a visualizar a su amigo, noté un problema en la espalda, recuerdo ya hartos años eso, pero sí recuerdo que le dije que tenía unos problemas en la espalda, por tales razones, que esas razones ya no las recuerdo, eh, y sí, ella me decía, sí, tiene problemas en la espalda, así como tú dices, o le entregué una información que ella no conocía, y después se la mencionó a él, así que Sí, y se me empezó excelente. a dar más. Sí. Es decir, con la lectura del libro, los libros nos enseñan a nosotros o nos hacen conscientes nuevamente de nuestras habilidades. Eso es lo que estás diciendo. Es decir, ayuda. Yo a mis estudiantes lo que hago es hacerlos leer. Les doy capítulos, les doy libros completos para que lean. Porque realmente los libros son una especie de medicina, una especie de conocimiento, una especie de luz. Claro, tú ves el libro que está ahí, es una serie de hojas, de páginas con tinta, pero en el fondo es más que eso, es una creación. El libro, cuando tú lo lees, genera luz y abre tu conciencia literalmente al leerlo, es decir, es súper útil. Bueno, el libro que tú estás mencionando lo voy a dejar en www.nebueno.com, sección descargas, ahí lo pueden encontrar y pueden revisar ahí otro contenido. Oye, interesante, es importante la lectura, es importante este tema, bastante serio. Mucha gente no cree en esto, pero hay mucha gente que ha escrito muchos libros importantes. Por ejemplo, Chico Javier ha escrito 200 libros hablando del mundo espiritual. Está Bárbara Brennan, de Manos que Curan, Michael Newton, de Vida entre Vidas, y el título de Cristian. ¿Cuál era, Cristian, el libro? Anatomía del Espíritu. ¿Y la autora? Anatomía del Espíritu. Caroline Myss. Anatomía del Espíritu, Caroline Myss. Ese es el libro que se leyó Cristian. Así que lo recomiendo también. Cristian aprendió harto. Y yo también le eché un vistazo, pero entre tanto, a la gente me dice, oye, ¿has visto tal autor? ¿Has visto tal autor? Y yo digo, no. Entonces pareciera que no he leído nada, pero en realidad he leído mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay miles de autores con cientos de libros, entonces entrar en coincidencia con algunos es bastante difícil. Solamente porque nos pusimos de acuerdo con Cristian que leímos los mismos. Pero si fuera así como de buscar gustos, no, jamás hubiéramos coincidido. Sí, pasa mucho de que ellos mencionan libros que, claro, a mí también me ha pasado que ¿te has leído tal libro? No, pero trata de, no sé, pues de la reencarnación, de que vamos viviendo vidas en común con nuestras almas gemelas. Y sí, yo le digo, he leído otros libros que abordan los mismos temas, entonces finalmente son otros autores, entregan otras perspectivas, pero los temas en común finalmente llegan a ser los mismos. Entonces, claro, uno se lee cierto abanico de libros y en el fondo lo va confirmando con lo que uno va haciendo acá. La idea es no solo leerlo, sino que sentirlo, aplicarlo, hacerlo parte de uno, y en el fondo uno va comprobando que es así. Y eso, o sea, hay personas que se leen algunos otros libros, pero que también llegamos a lo mismo. Eso es lo importante. Claro, exactamente. Cristian, ¿qué dirías tú que es lo más importante a la hora de desarrollar estas habilidades? Es decir, la habilidad ya sea de entregar Reiki o de abrir la percepción o de hacer diagnóstico a distancia. ¿Cuál es la clave según tú? ¿Cómo lograste esto? Sí, yo creo que finalmente para cada persona debe ser distinto. O sea, cada uno tiene un contexto, un conocimiento previo en el cual
o ha leído algo o no ha leído nada, pero siempre las personas que llegan a estos puntos, algo hay en sus vidas que les hace ir en esta búsqueda. O sea, por ejemplo, desde niño veían algo o sentían voces o en su casa, no sé, pues se movían cosas, etcétera. O la abuelita tenía la capacidad de ver más allá o a distancia, hacía lectura a distancia, etcétera, etcétera. O sea, hay un contexto primero. Entonces, ceñirse a ese contexto, a esa intuición que te va guiando, ir buscando información, dar con las personas quizás que te vayan guiando, encontrar no sé, algún intuitivo o algún maestro de Reiki, que el Reiki potencia mucho las capacidades perceptivas. Eso es el primer punto, ir buscando tu propio camino, o sea, lo que te vaya guiando. Yo creo que esa es la clave para hacerlo. O sea, hacer un análisis de sus propias habilidades, qué es lo que le ha pasado y tratar de ir por ahí en ese sentido. A eso te refieres, sí, es importante. Hay que buscar el propio camino, hay que buscar el propio camino para, en el fondo, irse guiando, porque algunos tienen capacidades, no sé, por ejemplo, para escuchan cosas más allá, les llega mucho mensaje auditivo casi, ¿cierto? Que todos están medio entremezclados, entonces algunos interpretan mejor el sonido, otros solo ven y tratan de darle explicación, otros es una mezcla. Entonces hay muchas cosas que probablemente yo conozco algunas y habrán otras muchas más también, que yo me voy encaminando hacia ciertas capacidades que se me dan más rápido a mí, a otras personas no. Entonces ir buscando el propio camino, dejarse guiar. O sea, en el dejarse guiar es estar tranquilo un momento, sentir para dónde es el camino y apuntar en esa dirección, o ir a cierto lugar donde probablemente a lo mejor va a conocer a alguien que le va a ir ayudando a guiar, a encontrar ese camino. Entonces eso es súper vital esa parte. Y luego buscar lectura sobre esto, o buscar personas que sepan más, o si ya conoce alguna, buscar a otras, compartir experiencias, no pensar que estaré loco, estaré mal porque estoy sintiendo esto, o mi tía me dijo que no, que ando raro porque ando en estas cosas medias extrañas para ella. No hay que dejarse amedrentar por esas cosas o apocar, sino que no todas las personas tienen desarrollado esto, o le llama la atención, o es parte de su vida, o la entienden. Algunas sí te van a entender, entonces ir buscando por ese lado, pero no quedarte con que estás mal, sino que buscar. Claro, hay personas que creen que todo esto, o que piensan que esto es muy malo y que no debe ser explorado, que hay que alejarse prácticamente de que algo que va en contra de ciertas religiones, de ciertas creencias. Sí, porque sí, o sea, la gente está muy marcada con el tema de, principalmente las religiones, que te dicen que todo lo que es desconocido es malo. O sea, aquí no cabe la idea de que si algo es desconocido tenga un origen de luz. O sea, puede ser bueno. O sea, si es medio extraño, o tiene una capacidad perceptiva de más allá, es bruja, etiquetándolo absolutamente como algo negativo. Y esto siempre ha estado en la humanidad. Los humanos somos seres, principalmente, que somos un espíritu que tuvo que degradar su luz para poder estar en este plano. O sea, éramos y somos esa luz potente y completa. Acá es el lugar donde nosotros separamos nuestra luz. Incluso se forman los 7 chakras, que es nuestra luz espiritual separada en atributos y bueno, y infinidad de otros colores que poseemos. Pero acá es el único lugar donde exista algo como de la separación, donde esté mal, donde la gente lo mira como que está mal porque está desequilibrado, porque es algo que no le parece. Pasa eso. Sí, en uno de los videos anteriores explico que, lo voy a dejar acá arriba, de que principalmente esta separación de que no se cree, o del prejuicio que se tiene sobre las habilidades psíquicas, comenzó alrededor del año, a fines del 1600, 1650, 1700, con la revolución. A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hubieron muchos cambios sociales, tuvo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y fue el comienzo del racionalismo.
Entonces, en base a comenzar de ese año, la gente se aburrió del pensamiento mágico, del pensamiento religioso, y decidió abocarse a la ciencia dura y pura. Y ahí es donde nosotros comenzamos todo este progreso, porque de verdad que por un lado la gente era demasiado mágica para pensar, había muchas creencias que eran, muchas supersticiones que eran, no sé si erróneas, pero eran supersticiones o creencias que no dejaban avanzar a la humanidad. Entonces la gente se cansó de eso y se abocaron al racionalismo. Es decir, todo lo que no se ve, todo lo que no se puede comprobar científicamente o con el método científico, que también se creó más o menos en esa época, fue descartado. Entonces de ahí que comenzó esta espiral como de la sociedad y del materialismo, después el capitalismo, la burguesía, que en el fondo, según mi punto de vista, claro, ha traído mucho progreso material, pero se dejó de lado lo que es todo lo de la intuición humana, que es nuestra esencia, que también tenemos un lado que es invisible. Si nosotros tenemos una sensibilidad, tenemos un espíritu que debemos desarrollar también. Incluso todo esto de la filosofía griega, del altruismo humano, también se tiró por la borda. Pero entonces fue algo terrible. Ese es el origen, yo diría, principalmente del comienzo, y bueno, el otro, la Inquisición, que murió mucha gente a manos del catolicismo romano. Por eso yo diría que no se cree en esto, según mis investigaciones, según lo que me han contado igual también. mencionar que eso es paralelo también al tema de las eras humanas, donde hay un tema de eras que se van intercalando, ¿cierto? Eras masculinas y eras femeninas. Entonces, en ese tiempo venía dominando una era femenina en el cual el conocimiento intuitivo imperaba, ¿cierto? Estaba todo esto, lo mágico que tú mencionas, el sentir, la energía, las vibraciones, me tira mala onda o no me tira. Y sí, siempre los extremos existen, o sea, los extremos son negativos, y va a haber conocimiento que no dejaba avanzar porque estaba cargado finalmente de superstición. O sea, siempre las cosas se van desvirtuando y la humanidad, uno pasa un mensaje de uno al otro y ya se desvirtúa a llegar al tercer participante. Entonces después comenzó a imperar un poco la era masculina, en el cual el conocimiento tiene más valor, lo concreto, incluso se asocia que los hombres son un poco más concretos, porque por eso se le llama era masculina, ¿cierto? Porque se enfatiza en esos conocimientos científicos, se le busca un significado, una solución un poco más concreta, que sea comprobable, o sea, que aplique para todo, ¿cierto? En cuanto lo intuitivo no aplica para todos, la ciencia sí aplica para todos. O sea, un mismo experimento se repite y siempre te va a dar el mismo resultado. Entonces se crea el método científico, se fortalece el tema de las industrias, todo esto que tú estabas mencionando. Entonces, también actualmente hay un cansancio un poco de esa otra parte ahora. O sea, porque, Sí. bueno, las eras no son así permeables que comiencen cierto año y terminen cierto año, pero cerca del 2012, cuando se producen el cambio de era actual, volvemos nuevamente a la era femenina, ¿cierto? Entonces, que está empezando a darse lo mismo que estamos hoy día conversando, o sea, conocimiento energético, el espíritu, la gente está buscando nuevamente su centro, está cansando un poco del materialismo, del desarrollo de la humanidad, de que sea todo cemento, de que nos estamos desconectando de la naturaleza, de que no sabemos o que hacemos las cosas porque el sistema nos hace estudiar cierta cantidad de años en un colegio o en un instituto, ¿cierto? Que hay que sacar una carrera universitaria, que después tienes que trabajar porque tienes que producir, y te vas desconectando de, ¿y yo qué quiero hacer? Yo no quiero hacer eso, o yo quiero hacer las cosas distintas, yo no quiero estudiar eso, o no tengo por qué hacerlo. Entonces la gente se está dando cuenta que no aplica para ello, o si ya están en ese sistema, dicen, no estoy siendo feliz. Entonces está vibrando más la parte femenina del universo, que es conocimiento intuitivo, ¿cierto? Conectarse con los demás, y eso es lo que estamos ahora haciendo.
Sí, tengo varios amigos en Chile que me dicen que ahora sienten que no están trabajando para vivir, sino que están viviendo para trabajar. Es decir, en estos últimos años la economía se ha vuelto demasiado dura, por así decirlo. La crisis económica pareciera que se está agudizando en todos lados. Entonces la gente me decía, sabes que ahora solamente trabajo, casi no tengo tiempo para hacer lo que quiero, para vivir. Eh, y claro, la gente se está cansando de todo esto, de que es trabajar y el mundo materialista. Y hay algo más, es decir, hay un mundo energético, hay una filosofía espiritual, hay una forma también de vivir, o sea, otra forma de vivir en base a nuestra intuición, en base a nuestros propios deseos, en base a, ¿cómo decirlo?, en base a un camino que nosotros podemos hacer de forma más libre, no tan esclavizado del sistema, tampoco no tan de una forma tan materialista, porque las redes sociales actualmente bueno, son productos del capitalismo o de modelos económicos. Entonces mucho de lo que aparece en redes sociales, o sea, hay páginas que hablan de filosofía, de Dios, y eso es algo que todos nosotros esperamos que se siga expandiendo. Yo también soy consciente, o también me gustaría pensar, o no sé cómo decirlo, o tengo la certeza, mejor dicho, de que estamos en un proceso de cambio social. Cada vez la gente se aboca más a estos terrenos energéticos. Yo he visto un cambio, una evolución también en las personas. En redes sociales he visto que están hablando de temas que no se hablaban hace 5 años. Es decir, como que toda la gente ahora sabe de Masaru Emoto, la reestructuración del agua, que claro, la mente puede atraer cosas. Y con el tiempo las personas y todos nosotros vamos a ir evolucionando y comprendiendo esto de forma más fina. Es decir, comprendiendo más detalle y cómo esta situación realmente, es decir, de mucha mejor forma. También tengo otro Claro, video, sí, tengo otro se video de están cambio. dando, sí se están, disculpa que Mm. se están dando más esto de las terapias también, el reiki, biomagnetismo, la acupuntura que ya venía de antes, pero están surgiendo otras terapias cuánticas en donde el tiempo ya no es un límite, ¿cierto? Todo está más aquí, ahora, rápido, porque es el cambio de la dimensión que faculta, ¿cierto? O rompe la ilusión un poco del tiempo. Entonces ya la gente está empezando a darse cuenta de que hay más cosas, empiezan a probar, o alguien les dijo que era bueno, lo prueban, o ya están tan colapsados con sus vidas que van al médico, se empastillan, no hay solución, no pueden dormir en la noche, se toman la pastilla más potente y no lo logran. Entonces el médico no tiene cómo abordarle, finalmente ellos buscan algo más, buscan alguna terapia y encuentran ahí un centro que les va sirviendo, porque en el fondo van sanando de raíz, empiezan a sanar las raíces, la medicina y todo este tema científico que es muy bueno, ¿cierto? Porque hay cosas que aplica la medicina en base al modelo científico que es muy bueno. Uh-huh. O sea, sin eso no podríamos haber progresado, no viviríamos tantos años ahora, pero no hay que desconectar la otra parte. O sea, yo creo que la clave de todo esto es el equilibrio. Todo en Claro, cuanto exactamente. esté equilibrado, medianamente equilibrado, va a ir fluyendo de una forma armoniosa. Cuando nos vamos desequilibrando, tendemos a un lado o tendemos al otro lado, ahí estamos pecando, y ahí ese es el origen del concepto pecado, o sea, tender a uno de los dos polos. El concepto pecado es irse a un lado o irse al otro, no hay aquí una acción que sea tú haces un mal, sino que pecado es irse mucho a un lado o irse mucho al otro. Entonces, lo ideal es estar en el centro, y lo ideal también es mezclar lo que yo había mencionado antes de las eras. O sea, está la era científica que está súper latente porque venimos de esa y tenemos solo algunas pautas de la nueva era que está vigente, pero que está recién comenzando en su potencia, ¿cierto? Uh-huh. Donde buscamos cosas un poco más espirituales. Entonces yo creo que hay que ir equilibrando. Sí, Conozco mucha gente. bastante interesante lo que estás diciendo. Así, efectivamente, nosotros ahora estamos enfrentados, estamos bajo una medicina que es alópata. Es decir, algo que tú te vas a curar desde afuera. O sea, tienes que tomar algo externo y eso te va a sanar.
Pero claro, es decir, no hay que negar el progreso de la ciencia. Efectivamente, la esperanza de vida de las personas ha aumentado desde que se inició toda esta revolución industrial, este racionalismo. Pero lo malo es que ahora estamos en extremos. Es decir, urgentemente ahora debemos también empezar a abordar no tan solo la psicología, sino que la espiritualidad humana y el campo energético humano. De esa forma se puede crear formas de sanación, y esas formas de sanación son tan potentes, son tan eficaces como la medicina tradicional. Y eso es lo que se debe entender. Es decir, eso es lo que de ahora en adelante, bueno, la gente se está dando cuenta de eso al ingresar o al estar apostando o al estar yendo cada vez más a terapia energética, acupuntura, reiki, que es lo que tú haces, Cristian. Y la gente se está dando cuenta de que esto funciona, de que esto realmente efectivamente tiene un efecto profundo en el ser humano. Claro, conozco, como iba a decir, conozco a estas personas. Bueno, yo actualmente estoy trabajando como terapeuta holístico, entonces me llegan a distintos tipos sociales, con distintos problemas, distintos sistemas de vida, y muchos de ellos, algunos de ellos tienen son universidad de Estado, trabajan en la universidad, se mueven mucho, van para allá, hacen unas cosas, tienen reuniones, están todo el día en esto, después se van a sus casas, van al gimnasio, hacen otras cosas, están llenos de responsabilidad, o sea, tienen hijos, además cuidan un poco al hijo, lo llevan al colegio, después lo pasan a buscar. En sus tiempos libres hacen siempre algo, siempre tienen algo que hacer, o sea, no hay una pausa, no hay una desconexión o una reconexión con el otro, con las otras personas, sino que sí abordan las necesidades de su hijo, por ejemplo, la alimentación, la educación, tienen buena educación, pero o sea, ¿en qué conectamos? Llegan acá porque están estresados, porque necesitan un masaje, porque les duele el cuerpo les está diciendo aquí hay mucho, o sea, hay un desequilibrio, hay un exceso de algo, que muchas veces sí, hay un buen pasar económico, o sea, también estás con gente que está en ese nivel, en el fondo te sientes tranquilo porque tienes tus necesidades cubiertas, o sea, cuáles son tus proyectos, construir tu tercera casa, o dónde vas a ir a pasar las vacaciones, a qué país vas a ir, entonces hay un buen pasar, ¿sí? La gente trata siempre de aspirar a esos horizontes, o sea, quiero tener un buen sueldo y hacer esto, viajar, tener el departamento, tener una lancha, etcétera, etcétera, pero se aspira mucho a esto y no es la solución para todos, o sea, en algún momento hay que ir equilibrando, o sea, eso estaría bien, pero también tiene que haber toda una parte del conectarte con el otro, de tomarte una pausa, porque son excesos finalmente. El mundo materialista la economía apunta a que tener más, producir más, te va a dar la felicidad, pero eso te va desconectando finalmente. O sea, hay que ir mezclando. O sea, Yo claro. voy notando eso. O sea, bueno, Cristian tiene un centro de terapia donde da reiki a las personas y tiene bastantes clientes, es decir, él también da reiki a distancia, ofrece su servicio. Voy a dejar la red social en el link abajo para que puedan acceder. Tienes Facebook, tienes Instagram. Sí, Facebook e Instagram para conectarse Sí, desde fuera. por el momento no son tantas visitas, pero igual vamos a dejar ahí el link. Así que, bueno, eso es lo que tú te das cuenta de las personas, que en el fondo, claro, hay un buen pasar económico, hay también anhelos o metas, pero esas metas, claro, son muchas veces de obtener cosas materiales. Y nosotros debiéramos también plantearnos otros tipos de metas, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual o de exploración, por último, de todo este mundo que es energético, de todo esto que es invisible, o sea, abordar también la parte espiritual del ser humano, trabajar en uno mismo, algo así, por lo que explicas. Claro, eso es como a lo que apuntaba. También estas personas tienen metas de tener un cargo más alto, llegar a ser el jefe o gerente de su empresa. Esas son sus metas, o sea, ellos dicen, no, yo tengo metas, tengo cosas que hacer, quiero hacer cosas, pero
Sí, y no está mal, en serio que creo que no está mal, pero hay que ir mezclando si el tema es un equilibrio. O por otro lado tengo la gente que tiene, no sé, no tiene tan buen pasar económico y vienen a las terapias, eh, me cuentan que viven en un estado un poco de pobreza, que viven con la mamá, o sea, son adultos que viven en la casa de sus padres porque no han tenido cómo salir de ahí o porque tuvieron rompimiento de su matrimonio y ahora les toca vivir con el papá o la mamá, disculpa, y, eh, y tienen que trabajar todo el día porque no les alcanza, o sea, tienen que trabajar, acá se paga el sueldo mínimo en Chile, es un desequilibrio absoluto de la gente que gana más, o sea, la mayor parte de acá en Chile recibe un sueldo mínimo y el sueldo mínimo no alcanza para vivir, menos con la inflación actual y la crisis actual, entonces estas personas están obligadas a estar trabajando, no pueden descansar ni llegan por los mismos problemas que las otras personas. Sin embargo, tienen un contexto absolutamente distinto. O sea, tengo que trabajar porque si no, no tengo cómo poner el pan en la mesa. Claro. Mis hijos no tienen cómo. Otros toman más de un trabajo para poder tener un poquito más. Exceso también de trabajo por esta parte. O sea, no porque cuánto gano más en mi proyecto, o sea, quiero llegar a un buen cargo, quiero hacer más, ¿no? Sino que porque no les da. Entonces, llegan a tener los mismos problemas al final, pues llegan a tener desequilibrio, eso se empieza a pasar a su campo, de su campo mental a su campo emocional, se empiezan a enfermar, su cuerpo se tensa, y ya no hacen caso de eso porque no tienen ni cómo parar, no se pueden tomar licencia, empiezan a enfermarse, y ahí está el resultado finalmente del desequilibrio. Hoy está lloviendo harto fuerte acá, no sé si se escucha la lluvia. Sí, yo no sabía que era ese ruido que... Sí. Y no sé si será granizo, no creo. No, es lluvia solamente. ¿Por qué ahora no puedo hablar? O contraten a alguien, pero esto está libre. Acá en Chile se puede hacer, pero normalmente te obligan a... O sea, hay leyes que te dicen, no, tú tienes que enviar a tu hijo al colegio, si no, envían a los policías, que son los carabineros acá, que te van a llevar porque es un derecho y es una obligación. Entonces estamos desde edades muy tempranas en el sistema educativo donde nos moldean, y nos moldean para un sistema económico, o sea, es producir finalmente, ser uno más, ¿cierto? Competir con el de al lado, o sea, tienes que ser mejor porque ¿cómo te aseguras el trabajo después? Siendo mejor que el otro. O sea, puedes estudiar una misma especialidad con tus compañeros, pero ¿cómo les ganas el trabajo a ellos? O sea, tienes que ser mejores que todos. Y en esa competencia nos vamos desconectando. O sea, ¿qué importa más? Si yo sé más, si yo tomo más cursos, si tengo un grado más académico más avanzado, si tomé más posgrado. Y al final la gente se inmiscuye, se entra en esos mundos y empieza a desalinearse. O sea, estamos dentro de un sistema competitivo en el cual lo único que importa es tomar, tener más títulos, tener más cursos y con eso después poder ofrecer y hacer más, tomar más cargos. Y estamos toda nuestra vida en eso y ¿qué más hay? Muchos viven esas vidas y nunca se saben porque nunca buscan una terapia, pueden estar mal o sus vidas se empiezan a quebrar, tienen separaciones matrimoniales, pasan muchas cosas ahí, cada uno vive su vida, pero podemos ver esas cosas, o sea, gente que tiene grandes sumas de dinero, famosos que son millonarios y que rompen sus familias porque o pasan poco tiempo con ellos o porque su proyecto de vida es su vida personal, ¿cierto? Mi pareja tendrá su otra vida personal, pero la llevamos mientras podamos y en algún momento las comunicaciones se van rompiendo. Entonces, pasan esas cosas. Sí. Ahora, bueno, está lloviendo un poco.
quisiera comentar lo siguiente, es decir, claro, la gente está muy centrada en este mundo, en esta realidad dimensional, en este plano físico, y se olvida muchas veces claro, de buscar tal vez una mejor como enfoque para su vida, o de tratar de buscar como una solución para su vida. Y muchas veces nos vamos en trabajar, o claro, hay gente que no le queda de otra, como tú dices, tiene que trabajar sí o sí. Pero es un tema bastante largo hablar sobre la economía y la redistribución del trabajo y el tiempo que ocupan las sociedades para estructurar un país o un sistema económico. Ese es otro tema. Estaríamos hablando acá de economía y del tiempo del trabajo. Hay tratados gigantescos que hablan de eso. Y hay una división ahora entre el comunismo y el capitalismo, que cuál es mejor. Todavía sigue eso. Pero bueno, es decir, nosotros tenemos que darnos el tiempo, bien como tú dices, de no tan solo abocarnos a nuestro como obligaciones cotidianas, por así decirlo, estas obligaciones que son del mundo terrenal, que claro, hay que hacerlas, no nos queda de otra. Pero sí existen tiempos en los que nosotros podríamos, tal vez, en vez de estar en redes sociales o ver alguna película, tratar de aplicar ese tiempo para hacer una búsqueda espiritual, hacer una búsqueda, por último, una meditación en la que nosotros podamos sentirnos a nosotros mismos, podamos sentir nuestro camino. Es decir, yo estoy convencido, estoy seguro de que nosotros podemos redireccionar nuestra vida o encontrar soluciones a nuestros problemas por medio de la meditación. Es decir, por medio de esta actividad aparentemente sin sentido, entre comillas, pero tiene todo el sentido del mundo, porque al entrar tú en un estado de meditación llegas a un periodo de claridad mental en el que muchos de tus problemas los puedes entender de mejor forma y puedes tomar muchas mejores decisiones. Es una especie de reflexión que uno puede hacer para... Ahora, Patricio, disculpa que te... Sí, dale. Ahora no es tan así como misterioso el tema de la meditación, sino que hay hartas personas científicos que abordan el tema del cerebral, ¿cierto? Los neurocirujanos, etcétera, que ellos hablan, porque ellos son, entre comillas, son científicos que van midiendo qué sucede cuando el ser humano hace meditaciones. Entonces, se ha medido las vibraciones cerebrales, ¿cierto? Las frecuencias cerebrales, y qué es lo que sucede en una meditación. O sea, se inducen ciertos estados de relajo en el cual el cerebro es más apto a tener percepciones de los planos espirituales o de los planos personales. O sea, me siento más guiado, me siento más tranquilo, el estado de relajo elimina el estrés, ¿cierto? Nos vamos sanando de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? De lo que estamos hablando, tenemos que trabajar, tenemos que estar en un sistema, pero al hacer una meditación, ¿qué ocurre? Eso baja, esos niveles de estrés, de atención, ¿cierto? Van bajando, mi cerebro se va calmando, las frecuencias cerebrales son más lentas, los mismos niveles que son, por ejemplo, al recibir una terapia de Reiki. O sea, lo que hace es bajarte la frecuencia en una frecuencia más baja, en donde tu cerebro se va quietando, va entrando en un estado de confianza, tú empiezas a sentir qué es lo que quieres, te vas alineando. Entonces, las meditaciones son súper potentes porque nos vamos alineando, vamos aclarando ciertos objetivos que tenemos o nos proponemos. También nos proponemos, porque están las meditaciones guiadas con un objetivo. Hay algunas de abundancia, por ejemplo, necesito un poco de dinero en mi vida o más cosas, que son súper potentes y son igualmente provechosas, porque en esos estados de meditación, como el cerebro está más lento, la vibración está más lenta, somos más fácil a recibir alguna sugestión. Entonces, al nosotros también pensar en niveles de más abundancia, al decretar, al verbalizar o al escuchar a alguien que nos está diciendo que podemos tener más, que lo merecemos, que eso es posible, que vamos a alcanzar más abundancia, que no tiene ninguna connotación negativa, sino que la abundancia es positiva y no tiene por qué ser negativa. Entonces nuestro cerebro va asumiendo eso y lo va integrando como una realidad. Entonces se reprograma el cerebro finalmente. Una reprogramación cerebral, cambias tu frecuencia vibratoria, o sea, no tan solo, bueno, del cerebro y del aura también ocurre un cambio. Entonces, claro, en ese cambio que uno realiza durante la meditación puede
explorar o reflexionar, ya sea acerca de su propia vida, acerca de filosofías espirituales o grandes verdades, o tal vez como entender mejor el mensaje de algún libro que se pueda estar leyendo. Ahora lo otro, que uno puede conectarse, según yo, con la propia espiritualidad, es prestando atención a los sueños. Es decir, hay muchos sueños que tienen muchos mensajes. Y ese es otro tema. Voy a hacer un video de los sueños explicando bien, porque, Cristian, ya tengo al menos 11 clasificaciones de sueños. Ya llevo 11 o 12. Y eso es algo que hay que entenderlo. Hay sueños que van desde el sueño de los más triviales hasta los sueños de revelaciones de luz espirituales trascendentales. Y hay que saber distinguir qué sueño es cuál y interpretarlo, y para saber bien cuál es el mensaje, porque muchos de esos mensajes nos ayudan a nutrirnos a nosotros como seres humanos, a evolucionar, a entender, claro, conceptos abstractos o conceptos, o sea, entre comillas abstractos, pero en el fondo son aplicables también a nuestra propia vida. ¿Algo más que decir ahora último? No, nada, bueno, agradecer a todos los que puedan ver estos videos o encontrar mediante estas palabras o nuestras experiencias en el fondo, ver que a lo mejor les ha pasado parecido o no ha sido tan parecido, pero sí les va sirviendo porque finalmente o leemos o alguien nos enseña o escuchamos o vemos y escuchamos estos videos de experiencia y nos va guiando. O sea, la persona que llegó aquí y va a ver estos videos porque le interesa, porque le va a ser significativo, y es bueno poder aportar un poco en eso. También dejar abierto también el tema para que más adelante compartamos otro tema, hablemos de algo en específico. Hay hartos temas que abordar. Ajá. Y estoy aquí un poco disponible para que podamos seguir compartiendo algunos. Ya, excelente. Tú vives ahora en Chillán. Podemos hacer un pequeño llamado a la gente de Chillán. Voy a dejar el contacto de Cristian, que se pueden atender con él. Y eso, él está dispuesto a responder todas sus dudas y sus preguntas por medio de las redes sociales. Así que no hay problema. Cristian puede hacerlo por el momento. No está saturado. No. Tenemos tiempo todavía nosotros, así que nos pueden escribir al WhatsApp. Lo voy a dejar abajo. Y eso. Bueno, gracias también a los auditores por llegar hasta el final. Los que realmente están interesados aquí. Gracias. No, eso, o sea, darle muchos saludos, enviarles harta energía. Estamos todos en este camino. La idea es apoyarnos entre todos. O sea, yo también las pasé mal en algunos momentos de mi vida. Fui encontrando el camino, me fui autosanando, fui trabajando en mí. O sea, hay muchas cosas que ir mejorando y se puede sanar, se puede llegar a la luz, se puede llegar a un equilibrio, puedes hacer una vida distinta también. O sea, no tienes que depender al 100% del sistema, puedes hacer un poco de tu emprendimiento, puedes buscar tus propios caminos para vivir. Si finalmente esto no es producir, sino que es ser feliz, o sea, buscar un equilibrio, ayudar a los demás. Y así como yo también me sané, ofrezco eso, una guía para los demás, y me gusta esto, y sé que esto es nutriente y que es lo que tengo que hacer actualmente. Excelente. Muchos saludos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.